socio del área de impuestos en EY, en particular perteneciente al segmento de energía. En la línea también se encuentran mis colegas que me van a estar apoyando con comentarios y siendo parte también de la exposición. Entre ellos se encuentran Mario Karim, también es socio del área de impuestos, del sector de energía. Está María Teresa Abraham, que es Senior Manager también del sector. Y está Julio Centeno, que es Senior también del área de impuestos del sector de energía. El motivo de este webcast o el tema principal de este webcast es hablar acerca de las consideraciones relevantes del esquema de facturación intraconsorcio. Realmente es un tema que si bien desde que empezaron a firmarse los contratos, ¿no? Y que fue publicada la ley de hidrocarburos, es un tema que empezó a crear pues muchas dudas, ¿no? Desde que uno leía los primeros borradores que habían sido mandados por el Ejecutivo para aprobación, ya desde un principio quedaban dudas de cómo iban a funcionar, en particular los temas relacionados con operaciones en donde tienes esquemas de consorcios, ¿no? Porque si bien hoy en día de por sí tenemos cierta complejidad en cuanto a temas de compliance, de cumplimiento, de observar un montón de requisitos que se deben cumplir conforme a las leyes fiscales bajo el régimen general, ¿no? No particular para esta industria, sino ya de por sí bajo el régimen particular, que es regulado pues, a través de ley, de código, pero también a través de distintas resoluciones misceláneas. Pues bueno, se le agrega un componente de complejidad adicional en todo lo que es este tema del sector y en particular, repito, lo que tiene que ver con operaciones en donde hay miembros dentro de un consorcio, ¿no? Y entonces, si vamos a al siguiente slide, Marlon. Y entonces, digo, aquí lo que quisimos es, repito, si bien desde 2015 fue publicada la ley de ingresos sobre hidrocarburos que ya contempla este esquema en donde tienes que empezar a facturar entre miembros de consorcio con base en los lineamientos que ahí se establecen. En la práctica hemos visto que existe o que siguen existiendo ciertos errores de forma en todo lo que son las facturas que los operadores envían a los demás integrantes de los consorcios, ¿no? Y son errores que, si bien se han ido perfeccionando, por un lado, porque pues también los contribuyentes han ido aprendiendo a cómo llevarlo a la práctica, y aunado a ello de que sus sistemas ya poco a poco empiezan a moldearse de tal manera que se pueda dar cumplimiento a las disposiciones. Es un hecho que a pesar de que han pasado ya algunos años, al día de hoy seguimos viendo ciertos errores en las facturas que se mandan a los demás integrantes del consorcio, ¿no? Y pues es un tema que sigue preocupando, porque la realidad es que sigues, en la medida en que una factura se le mande con errores a los demás participantes de dicho consorcio, pues esos integrantes van a enfrentarse con temas de problemas, por un lado, para deducir el gasto, ¿no? Quizás ahorita muchos de ellos están en periodos preoperativos y pues no han tenido ciertas revisiones de parte del SAT, ¿no? Porque pues, están ahorita en periodo de pérdida y por lo tanto no hay mucho que reportar y también no hay tanto quizás apetito de la autoridad fiscal para hacer una auditoría, ¿no? Porque pues, saben que están en ese periodo preoperativo. Pero lo que sí hemos visto, por ejemplo, es en temas de IVA, ¿no? En donde ya las compañías justo en ese periodo es cuando empiezan a generar saldos a favor, ¿no? Y ya cuando empiezan a tramitar sus devoluciones, sabemos que las autoridades ya, la evolución que han tenido en las revisiones que hacen en procesos de devoluciones es descomunal, ¿no? Y cuando digo la evolución es en los esquemas de auditorías para asegurarse que el saldo a favor que estás pidiendo cumple con todos los requisitos
y solo en esa medida es como procede, ¿no? O como la autoridad está dispuesta a devolverte, ¿no? Y realmente el análisis que hacen las autoridades ya de todos los gastos que traes, ¿no? Para comprobar que el IVA acreditable es como tal susceptible de acreditarse, la revisión que hacen sí se vuelve demasiado detallada, ¿no? Entonces ya tenemos casos en donde sí hemos visto, no rechazos como tal, pero sí de cierta manera desistimientos, ¿no? Que es como que la herramienta que utiliza la autoridad para ir pateando un poco más el diferir, el entregarte la devolución, y entonces te desisten del trámite, ¿no? Y es un tema ahí para el contribuyente, pues darse cuenta que pues las facturas que había ingresado como parte de ese trámite, pues sí en realidad contienen ciertos pues errores de forma, ¿no? De forma y que desafortunadamente el llevar a cabo su corrección pues sí depende de una buena comunicación que pueda tener con el operador, ¿no? Porque, pues, repito, aquí el operador es quien ejerce las funciones como de administrador, déjenme llamarlo así, de todos los gastos que se van incurriendo como parte del contrato, para después refacturar a los demás miembros, ¿no? Entonces, repito, sí quisimos como que retomar esta plática. Creo que se ha discutido mucho de ella. Yo creo que desde un principio, que repito, salieron publicadas las leyes, hemos tenido pláticas intermedias, pero hoy no quisimos dejar pasar también la oportunidad para retomarla, porque, repito, ¿no? O sea, sí hemos visto que sigue habiendo cierta consistencia en los errores de las facturas que se van mandando a los demás participantes, ¿no? Entonces, para estos efectos, lo que hicimos fue hacer como un breve repaso de las disposiciones de ley, las más importantes, las principales, para tenerlas todas bien presente. Y posteriormente vamos a ver algunos ejemplos muy puntuales de los errores que hemos visto, ¿no? Y pues tratar de platicar ciertos procedimientos que en la práctica hemos visto que sirven como medida para llevar a cabo correcciones. Ayuda mucho que la autoridad también sobre la marcha ha tratado, dado que la ley es, digamos, general en cuanto a procedimiento de emisión de facturas, ya ciertas reglas muy particulares, muy puntualmente en resolución miscelánea y el anexo 20, dan una mayor flexibilidad para poder eh, emitir facturas sin irte a tanto detalle, ¿no? Que también se volvió un problema para los operadores. Pero bueno, o sea, sin más preámbulo, quisiera como que repasar lo que dicen las disposiciones fiscales más importantes y que se ven reflejadas en este mismo slide, ¿no? Primero empezando con lo que es la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Que como saben, o sea, la disposición más puntual referente a los comprobantes fiscales de la ley del ISR es el artículo 27, en particular lo que son las fracciones tercera y fracción 18, ¿no? La fracción tercera, que parte de un principio muy básico, que es para que pueda ser deducible un gasto, un gasto necesitas contar con un comprobante fiscal digital, ¿no? Ese es en principio, además de requisitos adicionales, como que el pago no se haga en efectivo si rebasa más de 2,000 pesos y que más bien lo hagas a través de transferencia bancaria. Pero el principio básico es que cuentes con un CFDI, ¿no? Eh, Adicionalmente, ya la fracción 18, en lo que tiene que ver a la temporalidad del CFDI, pues se vuelve también relevante, ¿no? Y ahí como queríamos ser muy enfáticos en esta fracción, ¿no? Porque lo que te dice la disposición es que para que tú puedas deducir dicho gasto, pues digamos que el comprobante que te emiten tus proveedores tiene que ser expedido en el mismo ejercicio en el cual tú pretendes llevar a cabo la deducción, ¿no? Es decir, si un gasto tú lo tienes reconocido en noviembre de 2020, es necesario que la factura que te está dando el proveedor pues tenga como fecha 2020 si es que pretendes llevar a cabo la deducción en este ejercicio, ¿no? O sea, si la factura trajera fecha de 2021, aún y cuando lo hubieras pagado en 2020, pues entras a un tema que ya te estarías incumpliendo con lo que establece dicha fracción, ¿no? Entonces son detallitos que la verdad es que
a veces se pierden se pierden de vista por parte de los contribuyentes, pero pues la verdad es que para la autoridad es bastante fácil auditar esta parte, ¿no? O sea, hoy en día la autoridad lo que te dice es, a ver, te voy a hacer una revisión puntual de todos tus gastos, ¿no? Y dame, lo que te piden hoy en día es a veces hasta el 100% de los gastos, ¿no? Pero te dicen, a ver, quiero ver el registro del registro contable de dicho gasto, la factura asociada a dicho gasto, el CFDI, ¿no? Y el pago llevado a cabo en relación con ese gasto, ¿no? Son como que los tres principales componentes que hacen en una revisión típica, ¿no? Entonces, en donde tú no puedas demostrar que tu factura está fechada en el ejercicio en el cual estás pretendiendo llevar a cabo el gasto, pues para empezar, ya estás en default y es muy fácil que te digan que eso es no deducible, ¿no? Entonces, pues bueno, son como, repito, los principales disposiciones en renta que son de observancia, yo diría necesaria, ¿no? Indispensable, ¿no? Adicionalmente está, por otra parte, lo que está establecido en el Código Fiscal de la Federación, particularmente en el artículo 29 y 29A, ¿no? El artículo 29 habla de la obligación de los contribuyentes de expedir comprobantes fiscales, ¿no? En particular que sean CFDIs que se emitan a través de la página del SAT, ¿no? Y para esos efectos, pues es necesario que el contribuyente pues, cuente con certificado de firma electrónica avanzada, ¿no? Hacer los trámites ante el Servicio de Administración Tributaria para emitir esos certificados y los sellos, para el uso de sellos fiscales. Y particularmente ya lo que tiene que ver con el artículo 29A, pues ya tiene que ver con ya requisitos de forma que debe traer el comprobante, ¿no? Toda la información que debe contener dicho documento a efectos de que tú puedas amparar el gasto que estás llevando a cabo, ¿no? Y cuando digo los requisitos ya más de forma, pues desde la fecha que debe traer la factura, el folio o el número de la factura que se está expidiendo, la descripción del gasto que estás llevando a cabo, el importe, el traslado de impuestos cuando sea aplicable, ¿no? Todas esas características que deben contener ya los FDIs, ¿no? Entonces, pues bueno, eso repito, ese es también como que un principio muy básico, ¿no? O sea, que de nada sirve que te manden una factura, eh, eh, una factura que en tiempo a lo mejor, ¿no? Pero pues que no trae la descripción necesaria que sí te está estableciendo ya de por sí el Código Fiscal, ¿no? Y que más adelante vamos a ver que incluso también la resolución miscelánea es todavía aún más puntual para este sector, ¿no? Pero son temas como que en lo particular lo que hemos visto es que la administración tributaria sí pretende como irse mucho a la forma de los comprobantes fiscales, ¿no? Yo en lo particular, por ejemplo, ahorita traigo una revisión por ejemplo, están cuestionando temas de viáticos, ¿no? Y entonces, a veces, los temas de viáticos, pues, son como que quien incurre en dicho gasto puede ser algún empleado de una compañía que no está en la parte pues, administrativa y mucho menos en el área fiscal del grupo, sino es más bien alguna persona operativa que lo único que hace es se hospeda en algún hotel y pues, pide su factura, ¿no? Y pues en uno que se fije es a lo mejor en el importe que coincida contra lo que está pagando y ya está ahí, ¿no? Pero pues no se fija necesariamente en el detalle que debería traer la factura que se está emitiendo, ¿no? Y eso pasa, ¿no? O sea, con toda la gente más operativa que no está familiarizada con todos los requisitos de los comprobantes fiscales, suele pasar que piden facturas, pero que no cumplen necesariamente con todos los requisitos, ¿no? Entonces, sí aquí el mensaje es, oigan, pues es necesario que le hagan saber a la gente de la compañía cuáles hoy en día los principales componentes que deben traer sus facturas para que pueda proceder el gasto y por otro lado también para que puedan proceder los acreditamientos, ¿no? Pero bueno, esa es, digamos, la parte del código fiscal de la federación. Adicionalmente tenemos lo que es, pues ya lo que es la ley de ingresos sobre hidrocarburos, ¿no? Que en este apartado es donde ya viene el componente más particular para lo que es este sector, ¿no? Porque ya se prevé ya más puntualmente cómo van a funcionar las transacciones entre miembros de un consorcio.
Entonces, aquí se vuelve relevante el artículo 32, apartado B, ¿no? Porque es ya la que viene a regular ciertas condiciones para que pueda funcionar un consorcio, ¿no? Para empezar, lo que dice la disposición es, oye, si quieren estar en consorcio, tienen que firmar un acuerdo entre los miembros, ¿no? En donde se designe a un operador, ¿no? Y ese operador es el que como tal va a estar llevando a cabo las actividades propias del contrato, ¿no? Que ganaron como parte de la licitación, ¿no? Posteriormente, otra de las disposiciones es que los miembros deben aceptar que el operador reciba a nombre de los demás, reciba las facturas por parte de todos los proveedores, ¿no? Con los que se está teniendo relación como parte de la ejecución del contrato, ¿no? Es decir, con todos los que en la industria, con todos los prestadores de servicio, ¿no? Con todas las empresas que se contratan para llevar a cabo actividades por ejemplo, de sísmica, ¿no? O ya están en una etapa más avanzada de actividades para llevar a cabo perforaciones de pozos, ¿no? Ya toda esa parte ya que es ejecución del contrato, ya a lo que lleva la disposición es que sea el operador quien reciba todas esas facturas, ¿no? Y por otra parte, se establece también la obligación del lado del operador de que una vez que recibe esas facturas, se voltee con los demás miembros y les remita la factura en función a lo que hayan aportado para llevar a cabo esos gastos, ¿no? Ya tiene que haber una refacturación, déjenme llamarlo así, de ese gasto, ¿no? A los demás miembros. Para empezar, o sea, a la lectura que deja esa disposición de la ley de ingresos parecería que te tendrías que ir ahí sí ya factura por factura, ¿no? Lo cual, para empezar, pues generaba un tema para los contribuyentes porque incluso pues, no estaban tan preparados, ¿no? Para llevar a cabo todo a través de sus sistemas. Por un lado, tener un control de todo lo que va ingresando, ¿no? Y por otro lado, que su sistema pudiese ser capaz de empezar a mandar todas esas facturas al resto de los integrantes del consorcio conforme a las características que ahí se plasmaba dentro de dicha disposición, ¿no? Pero digamos que eso ya desde ahí viene regulado en la parte de la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Y posteriormente ya viene lo que es la resolución miscelánea, ¿no? Que lo que pretende es dar un poquito más, déjenme llamarle, de flexibilidad, de tratar de aclarar ciertos aspectos respecto a las facturas que deben ser emitidas a los demás integrantes, ¿no? Y para empezar, esta regla lo que puntualmente establece es que en vez de tenerte que ir factura tras factura, a que el operador tuviese que estar enviando a los demás integrantes, más bien lo que te dice es, oye, todas las facturas que tengas, que hayas recibido de tus proveedores en un mes, te voy a permitir que se las reenvíes a los demás miembros como una factura mensual, ¿no? Pero el requisito es muy puntual y quisiera sobresaltar dos aspectos, ¿no? Por un lado es que cuando remitas la factura, lo hagas previamente a que se tengan que presentar las declaraciones, ¿no? Entendidas es, por ejemplo, la declaración de IVA, ¿no? Que la presentas el día 17, o tu pago provisional, que lo presentes el día 17, pues previo a que ocurra la obligación de esa presentación de esa declaración, que se la mandes a los demás integrantes del consorcio, ¿no? Es decir, si tengo una factura que es si tengo todas mis facturas incurridas en noviembre, yo se las tengo que mandar a los demás integrantes dentro de los primeros 16 días del mes de diciembre, ¿ok? A efectos de poderme apegar en esta facilidad que da la resolución miscelánea, ¿ok? Esa por un lado. Por otra parte, también te establece que aunado al CFDI tienes que agregar el complemento de la factura, ¿no? Y ya ese complemento es donde sí ya va a venir muchísimo detalle de todos los gastos en que incurrió el operador, haciendo una descripción como tal del gasto incurrido, ¿no? Es decir, ya tienes que incorporar datos como que a qué contrato pertenece la factura que le estás mandando, el folio original asociado con la factura que recibió el operador de parte del proveedor, descripción del gasto llevado a cabo y cómo se asocia con el plan de exploración o de desarrollo, ¿no? Ya un poquito más a detalle, a efectos de que la autoridad pues, también pueda ligar ese gasto con
con el gasto que está llevando a cabo el operador, ¿no? Entonces, y eso sí es muy importante, ¿no? O sea, que sí se adjunte el complemento, porque lo contrario, si no traes el complemento, pues estás incumpliendo otra vez con esta disposición. Incluso dentro de la regla miscelánea, como que quisieron aprovechar las autoridades para decir, oye, a ver, con independencia, con independencia de que te quieras apegar a esta facilidad de emitir una factura mensual, con independencia de ello, siempre tiene que llevar la factura asociado al complemento, ¿no? Esa por un lado. Y por otra parte, repito, ¿no? O sea, el plazo para que se emita la factura de la que estoy hablando, que es tan relevante. También la necesidad de que el comprobante traiga se ha emitido como un egreso, ¿no? De la factura. Este, básicamente, ¿no? O sea, digo, la regla trae más contenido si la leen, pero esto es lo que quiero resaltar para efectos de esta presentación, ¿no? Y por último está lo que es el anexo 20, ¿no? Que digamos, da otra flexibilidad a los contribuyentes porque lo que pasaba era que, oye, por decir algo, te facturé otra vez en noviembre o diciembre, ¿no? Y resulta que en enero me di cuenta que estaba mal la factura que me mandaron, ¿no? Y entonces, o sea, el pedir que te refacturen, pues te mete en una encrucijada porque pues la refacturación va a estar fechada como por decir algo, 2021, ¿no? Y entonces ya incumplimos con lo que buscaba la ley del ISR, ¿no? Que lo que establece, repito otra vez, que el gasto que se pretende efectuar tenga asociado una factura que esté fechada en 2020, ¿no? Entonces el hecho de que te estén refacturando como tal los gastos con una fecha que brinque, sobre todo de ejercicio fiscal, pues ya te mete en una problemática, ¿no? Entonces, digamos que el anexo 20 vino a dar cierta flexibilidad para que no se entienda necesariamente como un nuevo gasto, ¿no? O sea, un nuevo gasto que brinca de ejercicio, sino más bien es una sustitución de la factura original, pero entiéndase como lo único que se hizo fue corregir ciertos detalles de forma que traía ya la factura original, pero me permite seguir diciendo como que pues la factura de origen seguía siendo la misma, ¿no? Solamente hay una sustitución, repito, ¿no? Entonces, esto vino a dar mucha flexibilidad, mucha facilidad para los contribuyentes, ¿no? Pero digamos que hasta aquí, hasta este slide, era como que la repasada que queríamos dar de cuáles son las principales disposiciones que hay que estar atendiendo. Y ya en el siguiente quisiera, si me das favor, Marlon, ya ir más sobre ejemplos más puntuales que traemos y que hemos visto como errores que siguen habiendo de manera frecuente, ¿no? Y que sí sería importante pues, que en general todos los participantes tuvieran cuidado. Este es rápidamente nada más un esquema de cómo funciona este tema de los, digamos que de la comunicación que existe desde el operador, con los integrantes del consorcio, con los proveedores y con el SAT, ¿no? Entiendas el SAT en la emisión de los comprobantes fiscales que tienen que tener su respectivo sello, ¿no? Pero básicamente, o sea, partiendo del lado derecho hacia el izquierdo, lo que va sucediendo es el socio financiero, como paso número 1, hace sus envíos de dinero, ¿no? Los cash calls a los operadores, ¿no? Posteriormente ya los operadores contratan con algún operador, el operador presta el servicio, lo que sea, y posteriormente les emite ya su CFDI con su respectivo sello, y posteriormente ya el operador, como paso 3, pues les manda sus CFDIs espejos, ¿no? Digamos como que ese es el flujo habitual que tenemos hoy en día y como hemos visto que más frecuentemente funciona, ¿no? Entre los participantes de todo este, déjenme llamarlo negocio, ¿no? Repito, desde el socio financiero, pasando por el operador y yendo hasta el proveedor, cómo debería comportarse tanto los flujos de efectivo como el envío de documentación necesaria, ¿no? Ya, siguiente slide, Marlon. En este ya quisimos ir un poquito más sobre ejemplos, ¿no? Ejemplos
repito, en donde hemos encontrado de manera muy frecuente errores de parte de los operadores, ¿no? Al momento del envío de las facturas a los demás integrantes. El primero que mencionaría es, por ejemplo, en el caso de las facturas que se le mandan a los demás integrantes, es muy habitual encontrar que más bien se clasifica esa factura espejo como una factura de ingreso, ¿no? Siendo que la formalidad, repito, establecida desde la miscelánea es que más bien sea como una factura de egreso, ¿no? Que ese es un típico error que encontramos que parecería no tener tanta importancia, pero pues bueno, o sea, repito, lo que estamos buscando es como que no dar, ahorita sobre todo en trámites de devoluciones, como que no darle argumentos al SAT para que te diga, oye, no, pues traes mal tu factura, ¿no? Y entonces no te puedo devolver porque dice factura de ingreso, cuando la obligación dice factura de egreso, ¿no? Por ejemplo, este cambio dices, oye, pero el importe está bien, el contenido de la factura en cuanto a su descripción, al tipo de gasto llevado a cabo, está bien, el número de la factura está bien, pero pues no cumple con esta formalidad, ¿no? Entonces, o sea, para como está, repito, como están las autoridades, es preferible que evitemos tipo de cuestionamientos, ¿no? Y que ya desde un origen hagamos nuestros trámites sabiendo que se hizo una revisión exhaustiva de todos los comprobantes que estamos ingresando para darle menos argumentos a la autoridad para que te quieran como que diferir la entrega de esa devolución, ¿no? Entonces, para empezar, es el típico, repito, el típico ingreso, el típico error que en vez de ponerle factura de ingreso se le está poniendo factura de ingreso. Otro típico error es lo que tiene que ver con la emisión de las facturas con apego a esta regla miscelánea que, como comentaba, es una flexibilidad para emitir la factura de manera mensual, ¿no? Pero no obstante, sí la regla sí es muy puntual cuando dice, oye, lo que puedes facturar mensualmente es aquello que esté asociado a todos los gastos que incurriste en un mes. Es decir, los gastos incurridos en noviembre son los que puedes ver reflejadas en la factura que le mandes en la factura mensual que le mandes a los demás participantes. Por lo tanto, no es válido que tú en tu factura de noviembre le estés metiendo, por ejemplo, gastos que más bien corresponden a otros meses, ¿no? Como pueden ser octubre, septiembre, agosto, otros meses, ¿no? Que se pretende incorporarlos a esta factura que corresponde nada más a noviembre, ¿no? O sea, de entrada, eso es algo que ya estaría incumpliendo con lo que dice la regla y por lo tanto estarías como que en default para llevar a cabo ese procedimiento y esa flexibilidad que te da la miscelánea. Y yo les diría, o sea, si estás en default, entonces parecería o sea, dos caminos, ¿no? O una es, pues como estoy en default, ni modo, y voy a tener que irme a mi método tradicional de estar emitiendo facturas una por una, porque ya incumplí con esa regla. O en su caso estar emitiendo la factura de manera a través de una sustitución, ¿no? Es algo que también se podría explorar con apego al anexo 20, pero pues bueno, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, como que cada caso es muy particular, pero digamos que en principio, pues esas son como que las dos ventanas o las dos opciones que tendrían los contribuyentes para llevar a cabo la corrección, ¿no? Algo que también incomoda es pues la fecha, ¿no? Porque recuerden que la fecha para emitir esa factura pues era más tardar dentro de los primeros 16 días del siguiente mes a que se incurrió el gasto, ¿no? Entonces, también como que tratar de hacer una corrección, ¿no? De esa factura, pues hay que tener cuidado que pues ya estás a lo mejor fuera de dicho plazo, ¿no? Habría que tener cuidado. Eh, bueno, de lo izquierdo iba asociado, ¿no? Todo este tema de incluir gastos de meses que no corresponden. Pero el otro es el que tiene que ver con el IVA, a lo mejor que está plasmado en el comprobante, ¿no? Que, por decir algo, a lo mejor traes un IVA mezclado, ¿no? Puedes traer quizás un IVA del 8% porque tu proveedor está en la región fronteriza y entonces te factura a una tasa más reducida con base en el estímulo que hay, ¿no? Y a su vez, pues traes otros proveedores que, que ya traen
operación normal, ¿no? Con una tasa del 16%. Entonces, estar enviando facturas que mezclen estas dos, o sea, una sola factura que mezclen estas dos tasas, pues ya es algo que no encuadraría de manera correcta y por lo tanto sería como que más conveniente tener facturas separadas, ¿no? Reflejando el IVA correspondiente al gasto que se está llevando a cabo, pero sin tener, repito, esa mezcla de tasas, por ejemplo, ¿no? Esa por un lado, le voy a pedir a mi colega Julio Centeno que me ayude a explicar el resto de los ejemplos. ¿Y me das favor, Julio? Sí, seguro, Yuri. Hola a todos, buenos días. Continuando con los ejemplos, tenemos también el tema de las notas de crédito. Digamos que siendo esta una operación común no solo para la industria, sino en general, para cualquier contribuyente, llama la atención que la autoridad no se haya pronunciado al respecto de cómo realizar la refacturación de este tipo de documentos. En nuestra experiencia hemos visto las refacturaciones, digamos, en el sentido contrario a la refacturación normal. Esto es, por ejemplo, una nota de crédito que se refactura con una factura espejo de clasificación de ingreso, al ser, digamos, una operación contraria, digamos. Sin embargo, pues, no termina siendo claro cuál es el camino a seguir al respecto de la refacturación de este tipo de transacciones. La siguiente problemática es con relación a retenciones de IVA y cobra un poquito de relevancia más en este ejercicio fiscal con las nuevas disposiciones en materia de contratación de personal, de servicios de personal, en el que pues ya tenemos una obligación de una retención de IVA del 6%. Aquí, de igual manera, no es claro cómo se tiene que llevar a cabo esta refacturación. Nos ha tocado ver, digamos, facturas que se emiten, por ejemplo, refacturando un gasto neto de la retención, es decir, el gasto más el 16% del IVA menos el 6%. También nos ha tocado ver, por otro lado, la refacturación del gasto completo con el IVA completo y tal vez incluyendo en el CFDI espejo a manera de un dato informativo esta retención. Sin embargo, como repito, no es del todo claro el caminito a seguir. También tenemos la problemática del tipo de monedas. Hemos visto que existen refacturaciones que se realizan, digamos, en una sola factura espejo, en un solo CFDI espejo, diversos conceptos o diversos gastos que realiza el operador, pero en diferentes monedas, es decir, dos gastos, por proponer un ejemplo, dos gastos en pesos y uno en dólares, pues al final una de dos o se dolarizan o se convierten a peso y así se emite la factura. Esta es un poquito más clara en la posición de la autoridad, porque, bueno, digo, sí se ha pronunciado de manera informal en relación a este aspecto y para ello en el documento de preguntas y respuestas que emitió, en el que, pues, en términos generales, pues, la posición de la autoridad, y digo, lo que hace justo el documento de preguntas y respuestas es darte un poquito más luz de cómo es lo que lo trae en la mente la autoridad, ¿no? Cómo lo piensa o cuál es su posición al respecto. Y ahí justo una de las disposiciones o una de las preguntas que responde en ese documento es este tema que en su posición es de que si tienes diferentes monedas, pues la refacturación debería de ser, digamos, segregada, ¿no? Digamos, dos, en el caso de mi ejemplo, un CFDI espejo en el que incluya dos transacciones en pesos y el CFDI sea en pesos, y aparte otro CFDI que incluya la transacción en dólares con el CFDI en dólares, ¿no? Pero de igual manera son comunicaciones informales.
Y otro tema relevante es el tema de la autofacturación del overhead. De aquí, como podemos recordar, el overhead es un derecho y una obligación, digamos, que se establece en el JOA y en el contrato como tal, en el que pues el operador digamos, hace un cargo a los socios financieros de estos gastos indirectos que puede llegar a incurrir. Sin embargo, pues entramos en la problemática de que tal vez ese no es un gasto como tal per se del consorcio. Entonces, también el tema es cómo se hace la facturación o cómo se le repercuta al socio financiero este tipo de gasto. Hemos visto principalmente que lo que se hace es que el operador se autoemite una factura para posteriormente refacturarla como parte de las facturas espejos a sus socios financieros. O bien se emite una factura normalita, simple, una factura comercial al socio financiero. Sin embargo, pues sí, tenemos también esa problemática que también es bastante común. Una que no quería dejar pasar, Julio, gracias, es también, pero lo que hemos visto es que dentro de los gastos, por ejemplo, cuando el operador incurre en un gasto, déjeme decir, de 100, el IVA asociado pues son 16, ¿no? Cuando se hace la factura espejo, lo que se le informa al integrante es, oye, el gasto fue de 116, ¿no? Pero en realidad no está, no, o sea, no le están desglosando más bien el IVA, ¿no? O sea, el gasto en sí fue nada más de 100, o sea, los 16 es un traslado que hubo de IVA. Entonces, hay como que existe confusión de si los 16 forman parte también del gasto incurrido, y pues no, o sea, el gasto fueron 100, los 16 es algo que está pendiente de acreditar, y si es necesario que dentro de la factura venga ese pues, desglose, ¿no? Pero básicamente, digamos, estos eran los principales ejemplos que estuvimos detectando. Obviamente hay más, pero por cuestiones de tiempo quisimos medir y solamente resaltar los que creemos que son más importantes y compartir con ustedes a efectos de que se vaya pues, tomando nota, ¿no? O sea, yo creo que es buen momento, un poquito ya tarde, pero en algún momento se tiene que hacer para verificar cómo andan respecto a todos los comprobantes fiscales que traen. Muy particularmente yo les diría que para aquellos contribuyentes que no traen, que traen saldos a favor y que aún no han pedido en devolución, ese es un ejercicio vital que tienen que hacer hacia el pasado, ¿no? Les recomendaría que previo a presentar su devolución con el SAT, realicen un ejercicio muy puntual de todas sus facturas, ¿no? Incluso yo les diría, en adición a que el SAT les pueda dar, en el peor de los casos, ya por desistido el trámite en devolución, es un hecho. Me ha tocado ver contribuyentes que, por ejemplo, presentan sus devoluciones, vienen requerimientos extensos de parte del SAT, y en esos requerimientos, pues el contribuyente se da cuenta ya al momento de hacer toda la integración de los gastos y ver todas las facturas que estarían proporcionando como parte de dicho requerimiento, pues se dan cuenta que traen errores, ¿no? Y entonces incluso pues dejan de contestar el trámite, el requerimiento que les emitieron, y por lo tanto ya se les da por desistido su trámite, ¿no? Y eso, la verdad es que a ojos del SAT te va creando puntos malos, ¿no? Porque dicen, puta, pues me vino a pedir la devolución y en la realidad, y la realidad es que pues ni estaba seguro de lo que estaba pidiendo, y por eso es que no me pudo contestar el requerimiento, ¿no? Y entonces sí te van poniendo como que notas ahí internamente, ¿no? O sea, como que sí son llamadas de atención para el cliente que les comento. Sí, ya en alguna de las juntas nos dijeron, oye, la verdad es que presentaste varios trámites y de ninguno diste contestación, ¿no? Entonces, la verdad es que para empezar, literal empiezas mal, ¿no? Porque es una mala imagen que vengas y que no des contestación a los requerimientos, ¿no? Entonces, sí les aconsejaría que previo a presentar una devolución en este caso, sí existe un ejercicio interno de las compañías para asegurarse de todo lo que están integrando, ¿no? No nada más, hoy en día no nada más es de reflejo mi saldo a favor en mi declaración y presento mi trámite, mi escrito junto con mi formato de devolución, y ya me quedo a la espera de que me lo devuelvan. O sea, eso hoy en día ya es impensable. Háganse la idea de que vendrán requerimientos
indiscutiblemente requerimientos donde la autoridad les pedirá de la A a la Z que les comprueben que están, que todas sus deducciones son válidas, ¿no? Y es un ejercicio, pues, incluso complejo, ¿no? Porque, pues, el socio no operador, pues, puede hacer este ejercicio, pero pues, realmente tiene que contar con ayuda del operador. En caso de que se detecten errores, tiene que contar con ayuda del operador para llevar a cabo las correcciones que sean necesarias, porque a lo contrario, pues, la problemática se le está cayendo o está yendo del lado del socio no operador, ¿no? Pero si bien es una problemática del no operador, pues ojo, ¿no? Porque la realidad es que existe, comencé diciendo que dentro de la ley de ingresos se prevé el tener un acuerdo conjunto, ¿no? Entre los miembros. Como parte de ese acuerdo conjunto, sí, me imagino que la mayoría de los que están atendiendo la sesión ha tenido acceso al mismo, pero sí se prevén normalmente cláusulas en donde, digamos que el operador tiene que, déjenme llamarle, salvaguardar los intereses de los socios no operadores, ¿no? Y esto incluye, pues, que no tenga problemas para pedir sus devoluciones. Entonces, si el origen del problema está dando porque el operador está mandando mal sus facturas, pues bueno, ya hay un incumplimiento ahí de la cláusula de este acuerdo de operación conjunta y por lo tanto, pues o sea, es un problema, sí, en principio del no operador, pero que después el no operador va a ir y con justa razón le puede reclamar, ¿no? Al operador por esa problemática en la que se está metiendo, ¿no? Entonces, sí, repito, o sea, sí repetiría que se haga un ejercicio muy puntual de estar revisando las facturas que se les están enviando del pasado, si es que no se ha hecho, y si no, hacia adelante, pues que sí, muy puntualmente se esté revisando todos estos, se estén teniendo todos estos filtros para asegurarse que está dando cumplimiento al contenido de esas facturas, ¿no? Finalmente queríamos platicar un poquito del anexo 20, también Julio me va a apoyar a explicarlo, porque este anexo es bastante relevante porque da flexibilidad para llevar a cabo sustituciones de facturas, ¿no? Entonces, si vamos al siguiente slide, Marlon. Y adelante, Julio. Sí, gracias, Yuri. Sí, bueno, como justo lo platicaba Yuri, en el supuesto en que se identifiquen algunos errores en la refacturación, pues se da la pregunta si es posible llevar a cabo las correcciones de dichos FDIs, ¿no? Y tal como se mencionaba hace unos momentos, el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal, el cual, digamos, se refiere como tal a la guía del llenado de los FDIs, otorga esta opción de llevar a cabo la corrección de algunos elementos de un CFDI que tal vez puedan llegar a tener errores a la hora de la emisión por medio de una sustitución de CFDIs. Y digo, antes de ahondar en este tema, creo que sí es importante recalcar, tal como se platicaba al inicio del webcast, que si bien el anexo 20 forma parte de la integral de la resolución miscelánea fiscal, o sea, este anexo también está directamente relacionado con la resolución como tal, con la regla 2.7.1.2, que esa te habla del procedimiento a seguir para la generación del CFDI, y a su vez con los artículos 29 y 29A de las generalidades del CFDI, como ya bien Yuri lo desarrolló al inicio. Ahora bien, es importante en este tema diferenciar entre una sustitución y una cancelación de CFDI. La cancelación como tal puede darse cuando una transacción por la cual un CFDI fue emitido, pues digamos, ya no subsiste. En este caso, mientras la transacción subsista, que digamos que es el caso de la refacturación intraconsorcio, pero esta presentó errores, digamos, en algunos datos del CFDI cuando se llevó a cabo su emisión, pues entonces se da el concepto de la sustitución de CFDI. ¿Y en qué consiste o cuál es el procedimiento para llevar a cabo esta sustitución? Bueno, de acuerdo al anexo 20, lo que se tiene que hacer para poder hacer esta sustitución, en principio, es cancelar el CFDI inicial y posteriormente emitir un nuevo CFDI
en el cual se relacione el CFDI que se canceló en principio. Esto es por medio de la inclusión del folio fiscal del CFDI cancelado en el nuevo CFDI, o digamos en el CFDI sustitución, para ponerle un nombre. Contrario a la cancelación, que pues digamos se queda en el primer paso y ya no hay un CFDI que lo releve, pues. Y digamos, con este procedimiento estaríamos ya ante una corrección como tal de un CFDI que se emitió en su momento y en este sentido, digamos, también regresamos a lo mismo, al no ver como alguna disposición más atinado, digamos, en legislación como tal, en ley o algo por el estilo, pues también, digamos, quedan pues, algunas preguntas abiertas acerca de este procedimiento del tipo, por ejemplo, como sabemos, la refacturación intraconsorcio se puede dar de manera transaccional, digamos, transacción por transacción, o de manera global, al final del mes, recopilando todos los gastos que se incurrieron durante dicho mes y emitir únicamente un solo CFDI. Pero, por ejemplo, en este supuesto, sí queda la pregunta abierta de si una sustitución de ese CFDI, por ejemplo, global, tiene que darse también de manera global o tiene que darse transacción por transacción, o en el caso de la transacción por transacción, si yo quisiera sustituirlo de manera global, ¿es posible? Queda abierto como esta pregunta, ¿no? De igual manera, el momento y el plazo para poder realizar esta sustitución, como bien se mencionaba, uno de los principales, digamos, objetivos de llevar a cabo esta sustitución, pues es, por ejemplo, mitigar algunos riesgos de deducibilidad que tal vez se pudieran presentar derivado de la emisión tal vez errónea del CFDI espejo. Entonces, pues digamos, yo hasta cuándo tengo de plazo para poder realizar este tipo de sustitución, ¿no? Y pues finalmente, si esto es parte como de los requisitos de deducibilidad, o si adicionalmente a esta sustitución es necesario cumplir con otros requisitos. Son preguntas que no son, que se quedan abiertas porque no hay una posición clara al respecto. No sé si por ejemplo, Yuri, tienes algún No, de acuerdo. comentario. Y digo, y repito, ¿no? Es una flexibilidad al final del día que vemos que se vuelve relevante, ¿no? En todo este proceso de tratar de corregir situaciones del pasado. Hay que tener cuidado, ¿no? Como bien lo explicaste, no es una sustitución tan en automático, ¿no? O sea, sí hay que cumplir sus requisitos muy puntuales para hacerlo de manera correcta, ¿no? Porque lo peor sería un escenario en donde estás sustituyendo la factura, pero imagínate, ¿no? O sea, que esa sustitución a su vez trae errores, pues ya, o sea, ya sería como que tu peor escenario, ¿no? Entonces, pues no, o sea, creo que con eso ya queda más claro, Julio. Espero que a la audiencia también le haya quedado más claro. Y con esto prácticamente ya estamos dando por concluido la sesión del día de hoy. Esperamos les haya servido. Repito, es un tema que a pesar de que pues ya, ¿no? O sea, de 2015 ya traemos firmados contratos, que ya están las disposiciones de ley. Al día de hoy sí vemos que siguen presentando dudas y ciertos errores, ¿no? Como lo dije al principio, ¿no? Quizás por una parte porque pues no hemos estado, a pesar de que se han emitido estas nuevas regulaciones a través de reglas del anexo, dado que no estamos siendo auditados, ¿no? Para efectos de ISR quizás por parte de las autoridades fiscales, pues no le hemos dado tanta importancia, ¿no? Y eso aunado que a lo mejor hay contribuyentes que no han pedido devoluciones de IVA, pues que se sienten cómodos de decir, pues bueno, ya se ve que me mandó un paquete ahí de facturas el operador y pues hasta ahí me quedo, pero la problemática puede ir después, ¿no? O sea, y como lo había dicho, cuando presenten su devolución o cuando ya empiecen a generar, esperemos que ya todos sus contratos sean
exitosos, ¿no? Y que tengan campos productivos. Ya al momento de empezar a generar ingresos, ahí es cuando va a haber más apetito de la autoridad para, del lado de ISR, hacer auditorías y ver la procedencia real de los gastos incurridos, ¿no? Pero digamos que, pues ese era el mensaje que queríamos enviar al día de hoy. Esperamos que les haya sido de utilidad. Cualquier duda, pues prácticamente tenemos cada socio del área de energía dentro de EY tiene relación con cada uno de las empresas a las que corresponden, ¿no? Si existiera alguna duda más puntual, les pediría que se acercaran con los equipos que tienen asignados de EY. De la misma manera, pues nosotros habitualmente cada equipo los busca a ustedes, ¿no? Para tener contacto en el día a día. Si existieran dudas más puntuales de algunos de estos temas, por favor no dejen de hacerlo saber para que los puedan resolver de manera ya más puntual, ¿no? Sin más por el momento, pues eso sería todo. Marlon, con esto daríamos por concluida la sesión. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.